en la resurrección. Amén. Y desde luego, dice el apóstol que esta promesa estaba profetizada. Cuando David dice en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos, para que nunca más vuelva, para que nunca más volver a ver corrupción, digo: así os daré las misericordias fieles a David. No hablaba de David en sí, cuando dice: no permitirás, ese es el Salmo 16:10, que tu siervo vea corrupción, porque David murió y David vio corrupción. Ustedes saben que corrupción se refiere a la descomposición del cuerpo. Pero de Jesús se decía: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque el cuerpo de Jesús, según la palabra de Dios, no sufrió ninguna descomposición. Porque no sufrió ninguna descomposición, entre otras cosas, porque él no tenía simiente corruptible, simiente corrupta. Todos los demás que hemos nacido en este mundo, nacemos con simiente corrupta, simiente de corrupción, porque todos vamos al cementerio, y el cementerio, después de algún tiempo, esta carne se descompone, hiede, huele feo, porque es de una simiente corruptible. En cambio, el cuerpo de Cristo era de una simiente incorruptible. O sea, la sepultura no corrompería ese cuerpo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo decía yo que fue un defensor de esa doctrina, porque es muy importante. Por ejemplo, en Hechos 17, él siempre predicaba, el verso 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque Pablo predicaba la doctrina de la resurrección de los muertos. Es decir, si Cristo, si los muertos habían resucitado y los muertos resucitarán, pues Cristo también resucitó. Es más, nadie resucitó por sus propios medios. Fueron siempre personas que Dios resucitó. Antes de la muerte de Cristo, algunos resucitaron, pero porque Él los resucitó. Pero Cristo se resucitó a sí mismo. Amén. Hechos capítulo 26 y el verso 7 dice, el verso 6: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza de la promesa. Pablo siempre hacía referencia a que el Evangelio es una promesa que había dado Dios a los antepasados y que estaba teniendo su cumplimiento. Ahora pues, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio,
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite los muertos. Se juzga entre vosotros cosa increíble. Ellos no creían en esto, que Dios resucita a los muertos. Entonces ese siempre está mostrando que Pablo era un predicador especialmente de la doctrina de la resurrección, porque era una doctrina que algunos no la creían. Entonces por eso es bien importante. Pero ahora sí vamos a entrar bien ampliamente en el tema, porque ya estamos viendo que son las promesas hechas, y la muerte y la resurrección de Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Ahí se resumen y se legitimizan o se hacen legítimas de que verdaderamente Él sí era el que Él dijo que era. En 1 Corintios, vamos a entrar aquí a estudiar en forma esta palabra. Pablo está hablando a los corintios. Dice a 1 Corintios 15, donde leyéramos antimonalmente. Entonces dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Voy a declararles una vez más, diría Pablo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis. Yo les prediqué el evangelio y ustedes lo recibieron, y en el cual también perseveráis, porque los hermanos estaban allí en Corinto perseverando. Y dice: en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Allí se habían infiltrado esa doctrina. Por eso es que es tan importante, y uno tiene que ser celoso de la doctrina. Yo casi no predico doctrina, pero uno asume que la gente conoce la doctrina, y a veces, como dijo el mismo apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos de vosotros aún no conocen a Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre la doctrina. Entonces dice el apóstol: habían allí algunos que estaban predicando otra doctrina. A veces entre nosotros resultan hermanos creyendo y propagando doctrinas de error, equivocadas. Y es bueno tener conocimiento para ayudar a los hermanos, porque allí estaba ese problema. Dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque si no se creía esa doctrina de la resurrección,